No fue la primera vez que me llamaron para un trabajo de última hora, pero sí fue la primera vez que, desde el inicio, algo no me cuadró. Esa tarde, estaba terminando de comer en un puesto de tacos cerca de la central de abasto cuando mi celular vibró sobre la mesa de plástico. Era Don Chuy, un conocido que solía darme chambas de transporte de mercancía cuando escaseaba el trabajo en las rutas regulares. «Oye, Ramírez, ¿andas ocupado?», preguntó con su voz rasposa. «Depende. ¿Qué necesitas?», respondí, limpiándome las manos con una servilleta grasosa. «Un encargo sencillo, nomás llevar unas piezas industriales de Tlalnepantla a una bodega en Iztapalapa. Es rápido y bien pagado. ¿Qué dices?». Dije que sí, sin pensarlo demasiado. El dinero nunca sobra, y la ruta, aunque no era la más segura, tampoco era de las peores. Además, trabajar con Don Chuy siempre había sido confiable. Una hora después, llegué al almacén en Tlalnepantla, ubicado en una calle industrial flanqueada por naves llenas de grafitis. La zona estaba casi desierta, salvo por un par de obreros cargando cajas en una camioneta vieja. Un tipo con gorra negra y sudadera oscura me recibió junto al tráiler. No me dio su nombre, solo me pidió que firmara unos papeles y me señaló las cajas ya cargadas en la caja seca. «Pura pieza industrial», dijo con tono indiferente. Lo raro fue que, al revisar los papeles, las descripciones de la carga estaban incompletas. Componentes metálicos. Nada más. Intenté preguntar, pero el tipo no parecía interesado en dar explicaciones. Pensé en bajarme del asunto, pero ya estaba allí y necesitaba el dinero. Al arrancar el tráiler, ajusté los espejos y tomé rumbo hacia Iztapalapa. Mi GPS indicaba que, sin tráfico, llegaría en poco más de una hora. El trayecto transcurrió sin problemas al principio. Tomé periférico, donde el tráfico, aunque denso, se movía lo suficiente como para no desesperarme. Fue poco antes de incorporarme a Ermita cuando noté el coche plateado. Era un sedán de modelo reciente, tal vez un Nissan o un Toyota. Iba detrás de mí, manteniendo una distancia constante. Al principio no le di importancia. En una ciudad como la nuestra siempre hay coches que parecen seguirte por pura coincidencia. Pero después de 15 minutos, ya no me parecía casualidad. Cada vez que cambiaba de carril o reducía la velocidad, el coche hacía lo mismo. Aceleré un poco al entrar en un tramo más despejado y miré por el retrovisor. El sedán también aceleró, manteniendo su posición. Sentí un sudor frío en la nuca. Pensé en llamar a Don Chuy para preguntarle si sabía algo, pero no quería parecer paranoico. En lugar de eso, traté de despistar al coche. Al llegar a una glorieta, di una vuelta completa y luego tomé una salida diferente, hacia calles más estrechas. Para mi sorpresa, el coche hizo exactamente lo mismo. Ahora sí, el corazón me latía rápido. Al acercarme a una colonia industrial en los límites de Iztapalapa, decidí probar algo más drástico. Giré bruscamente hacia una calle lateral, una de esas vialidades mal iluminadas, con baches y basura acumulada en las banquetas. Si el coche seguía detrás de mí, ya no habría dudas. Avancé por esa calle desierta, con los faros del tráiler iluminando los muros descuidados y los grafitis descoloridos. Por un momento, pensé que había logrado perderlos. Pero entonces, vi los faros del sedán doblando la esquina detrás de mí. Justo cuando estaba por acelerar de nuevo,
Un golpe seco me sobresaltó. Era un bloqueo, un par de camionetas viejas cruzadas en medio de la calle. No tuve tiempo de reaccionar antes de que varios hombres armados salieran de las sombras, apuntándome con pistolas y rifles cortos. «¡Bájate, cabrón! ¡Ahora!», gritó uno de ellos, un tipo corpulento con un pasamontañas. No tenía opción. Apagué el motor y bajé lentamente, con las manos en alto. Un tipo me empujó contra el tráiler y me registró de pies a cabeza, quitándome la billetera y el celular. «¿Qué traes en la caja?», preguntó otro, más bajo, con una voz chillona que no combinaba con la pistola que llevaba. «Piezas industriales, eso me dijeron», respondí, tratando de mantener la calma. El hombre se rió, pero no era una risa amable. Era como si supiera algo que yo no. «¿Tú crees que somos pendejos?», espetó. Me lanzaron al suelo y comenzaron a abrir la caja seca del tráiler. Uno de ellos subió y tras unos segundos de silencio dejó escapar un largo silbido. «Tenemos oro, jefe». Mi mente se quedó en blanco. ¿Oro? ¿De qué estaban hablando? Yo no sabía nada de eso. «¿Quién te contrató?», me preguntó el del pasamontañas, ahora apuntándome directamente a la cabeza. «Un tal Don Chuy. Yo solo hago el transporte, no sé nada más, se los juro». Intercambiaron miradas, y luego uno de ellos sacó su celular para hacer una llamada. No pude escuchar todo, pero capté suficientes palabras para entender lo que estaba pasando. El cargamento no eran piezas industriales, eran lingotes de oro, robados de algún lugar que no mencionaron. Yo solo era el idiota que habían usado como carnada. El jefe terminó la llamada y me miró fijamente. «Mala suerte, amigo. Esto no tiene nada que ver contigo. Pero tampoco te podemos dejar ir». En ese momento, algo se activó dentro de mí. No sé si fue la desesperación o el instinto, pero supe que tenía que hacer algo. Mientras dos de ellos seguían revisando la carga, noté que el tipo que me apuntaba se distrajo al hablar con otro. No lo pensé dos veces. Me levanté de un salto y corrí hacia un callejón estrecho que había visto al llegar. Escuché gritos y el eco de disparos detrás de mí. Una bala impactó contra la pared a pocos centímetros de mi cabeza. Corrí como nunca en mi vida, zigzagueando por las calles oscuras, hasta que encontré una reja baja que trepé con dificultad. No sé cuánto tiempo estuve corriendo. Solo sé que, cuando finalmente me detuve, estaba en una avenida concurrida. Logré detener un taxi y, sin dar explicaciones, le pedí al conductor que me llevara a la central de abasto. Al día siguiente, las noticias hablaban del robo de oro en un almacén de Tepotzotlán. La policía encontró un tráiler vacío abandonado en Iztapalapa, con las puertas traseras abiertas. No se mencionó a los hombres armados, ni a mí. No volví a saber de Don Chuy. Dejé de responder a números desconocidos y vendí mi celular para evitar que me rastrearan. Ahora, cada vez que acepto un trabajo, reviso la carga personalmente. Pero no importa cuánto lo intente, siempre hay una voz en mi cabeza que me recuerda que esa noche estuve a un suspiro de no contar esta historia. Soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido todo tipo de caminos, carreteras en medio del desierto, autopistas llenas de tráfico y esas calles de barrio donde apenas cabe el tráiler entre los puestos ambulantes y los coches estacionados en doble fila. Pero nunca había sentido un miedo tan profundo como el que viví aquella noche,
cuando estuve cara a cara con la muerte en una zona industrial de la Ciudad de México. Todo comenzó con una chamba como cualquier otra. Había salido temprano desde Puebla con el tráiler cargado de electrónicos, televisores, laptops y bocinas. Según la orden de trabajo, debía entregarlo en una bodega cerca de Vallejo, al norte de la ciudad. El cliente, una empresa de distribución, era conocido, así que no vi razones para preocuparme. A eso de las 9 de la noche, ya estaba entrando a la capital. El tráfico habitual del periférico era insoportable, y aunque la radio mencionaba accidentes más adelante, no tenía muchas opciones. Iba lento, avanzando apenas unos metros cada 5 minutos. Fue en ese tramo donde los noté por primera vez. 3 motociclistas, jóvenes, con chamarras oscuras y cascos que ocultaban sus caras. No es raro ver motocicletas zigzagueando entre los coches, sobre todo en el tráfico. Pero estos tipos no trataban de adelantarse ni de buscar un espacio para pasar. Estaban estacionados en la orilla del carril lateral, observándome. Podía sentir sus ojos clavados en la cabina del tráiler. Pensé que era paranoia. Tal vez solo estaban matando el tiempo, esperando que se despejara el camino. Sin embargo, la incomodidad creció cuando los vi nuevamente unos kilómetros más adelante. Esta vez, las motos iban detrás de mí, a una distancia suficiente para que no pareciera sospechoso, pero lo bastante cerca como para que no pudiera ignorarlos. Respiré profundo y traté de tranquilizarme. Quizá era una coincidencia. Cambié de carril y aceleré en cuanto tuve oportunidad, buscando perderlos. Por unos minutos creí que lo había logrado, pero al detenerme en el siguiente semáforo, ahí estaban otra vez, esta vez al lado del tráiler. Uno de ellos, un tipo delgado con un casco blanco, me miró directamente. Aunque su rostro estaba cubierto, sentí una sonrisa burlona detrás del visor. Cuando llegué a la zona industrial, las calles comenzaron a volverse más solitarias y oscuras. Las naves industriales formaban largos muros de concreto que bloqueaban cualquier vista, y los postes de luz eran escasos y parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Había un silencio extraño en el ambiente, roto solo por el eco del motor del tráiler y el zumbido de las motocicletas detrás de mí. Empecé a preocuparme en serio. ¿Y si querían asaltarme? La carga que llevaba valía millones. Una sola televisión de las que transportaba costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Intenté recordar si había pasado algo parecido a otros traileros. No era raro escuchar historias sobre robos en carreteras, pero esto era pleno Vallejo. ¿Qué tan mal podían estar las cosas? Decidí tomar un desvío. En lugar de seguir el camino directo a la bodega, giré a la derecha en una calle más estrecha, esperando que las motos no me siguieran. Funcionó por unos minutos, hasta que escuché el rugido de los motores acercándose de nuevo. Esta vez, estaban más cerca que antes. Uno de ellos, el del casco blanco, aceleró hasta colocarse frente al tráiler. Comenzó a zigzaguear, obligándome a reducir la velocidad. Otro se colocó al lado izquierdo, mientras que el tercero se mantenía detrás, cerrándome el paso. ¿Qué chingados quieren?, murmuré para mí mismo, apretando el volante con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Cuando llegué a un cruce sin semáforo,
Vi que habían colocado un coche viejo atravesado en el camino. Era una emboscada. Frené en seco. Antes de que pudiera reaccionar, los 3 motociclistas rodearon el tráiler y 2 más salieron de las sombras con pistolas en mano. Uno de ellos golpeó la puerta de la cabina con la culata de su arma. «Bájate, hijo de tu madre, ya valiste, cabrón», gritó, mientras el otro se subía al estribo y me apuntaba directamente a la cabeza. Con manos temblorosas, apagué el motor y abrí la puerta. Bajé lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos. Me rodearon de inmediato, arrancándome el celular y la cartera. «¿Qué traes en la caja?», preguntó el del casco blanco, que ahora se había quitado el visor para mostrar un rostro joven, tal vez de unos 18 años. Su mirada era fría, calculadora. «Electrónicos», respondí con la voz temblorosa. «Televisores, laptops, eso es todo». Intercambiaron miradas y comenzaron a discutir en voz baja. Uno de ellos, un tipo robusto con un tatuaje en el cuello, parecía nervioso. «Nos tardamos un chingo, güey. Mejor bájalo todo rápido y ya», dijo, mirando constantemente a su alrededor. «Cállate, estamos a tiempo», respondió el del casco blanco. El más joven se acercó a mí y con una sonrisa torcida dijo: «No te preocupes, viejo. Esto no es personal. Nada más necesitamos la carga». Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Sabía que si se llevaban la mercancía, mi trabajo estaba en peligro. Pero también sabía que no valía la pena arriesgar la vida por unos electrónicos. Justo cuando estaba por decir que hicieran lo que quisieran, escuché el ruido de un motor a lo lejos. Era otro tráiler que se acercaba por la misma calle. Los ladrones se tensaron al instante, algunos levantando sus armas. En ese momento vi mi oportunidad. Sin pensarlo, me lancé de vuelta hacia la cabina y cerré la puerta de un golpe. Uno de ellos reaccionó disparando, pero la bala solo perforó la ventana lateral. Giré la llave con desesperación, encendiendo el motor mientras los motociclistas comenzaban a gritar órdenes y tratar de subirse de nuevo al tráiler. Con el corazón a punto de salirse del pecho, puse el tráiler en marcha y aceleré hacia el coche que bloqueaba la calle. No sé cómo, pero logré derribarlo, arrastrándolo unos metros mientras los ladrones intentaban perseguirme. Los faros del otro tráiler iluminaron la escena detrás de mí. Al parecer, los ladrones decidieron no arriesgarse y retrocedieron. No me detuve hasta llegar a una avenida principal, donde finalmente vi patrullas circulando. No quise detenerme. No confiaba en nadie en ese momento. Llegué a la bodega con el tráiler intacto, aunque con el vidrio roto y el corazón destrozado. Entregué la carga y, cuando me pidieron explicar el estado del tráiler, solo dije que había sido un intento de robo, nada más. No mencioné las motos ni las pistolas, no sé por qué. Tal vez no quería revivirlo, o tal vez sabía que nadie haría nada al respecto. Desde ese día, cada vez que veo una motocicleta acercarse, siento un nudo en el estómago. No he vuelto a trabajar de noche. Y aunque sigo manejando, siempre miro por el retrovisor, esperando no volver a ver esos cascos. Mi nombre es Francisco, pero todos me dicen Paco. Llevo más de 15 años manejando tráileres por todo México. He visto de todo en las carreteras, accidentes, asaltos, bloqueos. Pero nunca imaginé que un trabajo rutinario me pondría en una situación tan retorcida, tan jodida como la que viví esa noche.
Eran cerca de las 9 cuando recibí la llamada. Era don Abel, el encargado de asignar las rutas en la empresa para la que trabajo. Me pidió que hiciera una entrega urgente, un contenedor refrigerado desde un almacén en Ecatepec hasta una terminal de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Era un trayecto corto, pero don Abel insistió en que fuera discreto y, sobre todo, rápido. Nada de hacer paradas, Paco. Llegas, entregas y listo. Te van a pagar bien por esto, dijo antes de colgar. No me hizo ruido en ese momento. A veces, los clientes quieren evitar multas por retrasos y uno se acostumbra a no hacer preguntas. A las 10 de la noche ya estaba en el almacén. Un grupo de hombres, vestidos con overoles grises y gorros negros, cargaron el contenedor en el tráiler. Nadie me dirigió la palabra, salvo un tipo robusto que me entregó un sobre con los papeles y me dijo: «No abras el contenedor, no importa lo que pase, tú no abras nada. ¿Entendido?». Asentí, aunque no me gustó el tono con el que lo dijo. Encendí el motor y salí hacia el aeropuerto, siguiendo la ruta que me marcaba el GPS. Las calles de Ecatepec estaban solitarias, y el viento frío de la noche hacía que todo se sintiera más pesado de lo normal. Ajusté los espejos y encendí el estéreo para distraerme, pero esa incomodidad, ese cosquilleo extraño en la nuca, no me dejaba en paz. Algo no estaba bien. No fue hasta que llegué a la calzada Ignacio Zaragoza que lo escuché por primera vez. Un golpe seco, como si algo hubiera caído dentro del contenedor. Frené un poco, pensando que tal vez algo de la carga se había movido con el vaivén del camino. Pero entonces volvió a sonar, esta vez más fuerte. Era un golpeteo rítmico, insistente, como si alguien estuviera golpeando desde dentro. El corazón me empezó a latir más rápido. Intenté ignorarlo, diciéndome que seguramente eran las vibraciones del tráiler. Subí el volumen de la música, pero no sirvió de nada. Los golpes continuaron. Ahora también escuchaba algo más, un sonido apagado, como si fueran voces, pero no podía estar seguro. La curiosidad y el nerviosismo comenzaron a ganar. Cuando llegué a un tramo más oscuro y menos transitado, cerca de la colonia agrícola oriental, decidí detenerme. Apagué el motor y bajé del tráiler, llevando una linterna conmigo. Me acerqué al contenedor, tratando de escuchar. Los golpes eran más claros ahora, seguidos de lo que parecían gritos ahogados. Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué chingados está pasando?», murmuré para mí mismo, mientras mi mano temblaba al tocar el candado que aseguraba las puertas. Recordé las palabras del tipo en el almacén: «No abras el contenedor». Pero, ¿cómo no hacerlo? ¿Y si alguien estaba atrapado ahí dentro? Me dije que solo echaría un vistazo rápido, que tal vez era un animal o alguna falla en el equipo. Saqué una llave inglesa de la caja de herramientas y rompí el candado de un golpe. Cuando abrí las puertas del contenedor, un vapor frío salió de inmediato, golpeándome la cara como una ráfaga de aire helado. La luz de la linterna iluminó el interior y lo que vi me dejó paralizado. Dentro del contenedor había al menos 15 personas, amontonadas como si fueran mercancía. Algunos estaban de pie, otros sentados en el suelo, temblando por el frío. Hombres, mujeres, incluso un par de niños. Todos estaban pálidos, con los labios morados, envueltos en mantas delgadas que no servían de nada contra el congelamiento. Una mujer de unos 30 años se acercó tambaleándose y me agarró del brazo con desesperación. «Ayúdenos, por favor,
Nos vamos a morir aquí, dijo, con la voz temblorosa. No pude responder. Mi mente estaba en blanco. Miré alrededor del contenedor y vi cajas apiladas en las esquinas, probablemente para disimular la carga humana. El sistema de refrigeración seguía funcionando, y el aire gélido hacía que mi aliento se condensara frente a mí. No había duda. Eran víctimas de tráfico humano. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté, aunque sabía que no tendría respuesta. Uno de los hombres, un tipo delgado con la cara llena de cortes, se levantó con dificultad y habló. Nos encerraron. Nos dijeron que nos llevarían al norte, pero llevamos horas aquí. Hace demasiado frío. Algunos ya no responden. Giré la linterna hacia el fondo y vi que había cuerpos inmóviles, apilados como si fueran bolsas de basura. Mi estómago dio un vuelco y tuve que apartar la mirada para no vomitar. Tenía que hacer algo. No podía dejarlos ahí, pero al mismo tiempo sabía lo que significaba involucrarme. Los tipos que habían cargado el contenedor no eran cualquier clase de personas. Esto era obra de un cártel, de eso estaba seguro. Si los ayudaba, estaría poniéndome en la mira, y si seguía adelante con la entrega, sería cómplice de este infierno. Miré a la mujer que seguía aferrada a mi brazo. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de esperanza. No podía abandonarlos. No podía simplemente cerrar las puertas y seguir como si nada. Suban a la cabina, dije finalmente, tomando una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Ayudé a los que podían caminar a salir del contenedor, mientras cargaba a los niños y a los que estaban inconscientes. Era un proceso lento, y mi cabeza no dejaba de pensar en lo que podría pasar si alguien me veía. Logramos meter a todos en la cabina y en el compartimiento de herramientas que llevaba detrás de los asientos. Encendí el motor y marqué al número de emergencias. Tuve que hacer una parada en un hospital cercano, dejando a algunos en la entrada y pidiendo ayuda de manera anónima antes de arrancar de nuevo. No podía quedarme mucho tiempo. Si el cártel se enteraba de lo que había hecho, estaría muerto. Esa noche no entregué la carga. Dejé el tráiler en un lote baldío y desaparecí por un tiempo. Cambié de número, dejé mi casa en el Estado de México y me mudé con unos familiares en el sur del país. No he vuelto a manejar un tráiler desde entonces. A veces me pregunto qué habrá pasado con esas personas. ¿Lograron sobrevivir? ¿Pudieron escapar de ese círculo de explotación? Nunca lo sabré. Lo único que sé es que, desde esa noche, no puedo dormir sin escuchar los golpes en el contenedor, los gritos ahogados y las miradas de terror que me persiguen cada vez que cierro los ojos. Mi nombre es Javier Cruz. Soy trailero desde hace más de 10 años. No es un trabajo fácil, pero con el tiempo aprendes a lidiar con las largas jornadas, los horarios impredecibles y las noches solitarias en carretera. A pesar de todo, me gustaba mi vida. Tenía una esposa maravillosa, Laura, y 2 hijos pequeños, Emiliano y Sophie, que me esperaban en casa cada vez que regresaba de un viaje. Ellos eran mi motor, la razón por la que aguantaba todo. Nunca pensé que mi trabajo, tan rutinario y monótono, me pondría en una situación que haría tambalear todo lo que conocía. Todo comenzó con una entrega cualquiera, o al menos eso creí. Había salido desde Monterrey con un tráiler cargado de rollos de tela industrial. El destino era la Ciudad de México, una bodega en Azcapotzalco. La empresa con la que trabajaba tenía buena reputación y nunca antes había tenido problemas con los encargos.
El camino fue como siempre, largas horas en la carretera, paradas rápidas para comer algo y repostar diésel, y las inevitables peleas con el tráfico al entrar a la ciudad. Entregué el cargamento en el lugar indicado, una nave industrial en una zona que no conocía muy bien. Los empleados del almacén no tardaron mucho en descargar, y cuando firmaron los papeles de recepción, sentí el alivio de saber que pronto estaría en casa con mi familia. Después de todo, era viernes por la noche, y ya me hacía falta descansar. El regreso a casa, en el Estado de México, fue tranquilo. Aparqué el tráiler en el terreno donde lo guardábamos varios compañeros y tomé un taxi hacia mi colonia. Mi casa estaba en una calle tranquila, con casas modestas pero bien cuidadas, de esas donde todos los vecinos se conocen. Cuando llegué, eran cerca de las 10:30. Las luces de la sala estaban encendidas y vi la silueta de Laura a través de las cortinas. Me apresuré, emocionado por ver a mi familia después de 5 días en la carretera. Abrí la puerta con mi llave, como siempre, pero en cuanto entré, algo no me cuadró. Laura estaba sentada en el sillón, con las manos sobre las rodillas y una expresión que jamás había visto en su rostro: miedo. En la mesa de centro había una pistola. Frente a ella, un hombre alto y corpulento, con una chamarra de cuero negra y un cigarro en la mano, se giró hacia mí. No estaba solo. Había otros 2 hombres más, uno de ellos cerca de la puerta, apuntándome con un arma. «Buenas noches, Javier», dijo el tipo de la chamarra, exhalando una nube de humo que se mezcló con el aire tenso de la sala. «Qué bueno que llegaste. Estábamos esperándote». Sentí como si el tiempo se detuviera. Miré a Laura y luego a Emiliano y Sophie, que estaban en la esquina, abrazados, con los ojos llenos de lágrimas. Intenté mantener la calma, aunque el corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?», pregunté, tratando de que mi voz no temblara. El hombre se levantó lentamente. Su presencia era intimidante, con ese aire de alguien que está acostumbrado a mandar y ser obedecido. «Nosotros somos tus nuevos jefes, Javier. Queremos hablar de tu último viaje», dijo, aplastando el cigarro en un cenicero que habían traído, como si la sala de mi casa fuera su oficina personal. «Mi viaje. Solo entregué rollos de tela. No sé de qué me están hablando». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era de esas que te erizan la piel. «No te hagas pendejo. La carga que llevaste tenía algo más, algo que valía mucho más que la tela. No me digas que no lo sabías». Mis piernas se sentían como de plomo. ¿De qué estaba hablando? Mi mente repasó cada detalle de la entrega, cada caja que había visto cargar en Monterrey. No tenía idea de qué estaban hablando. «Se los juro, yo no sabía nada. Yo solo manejo el tráiler, cumplo con mi trabajo y nada más», dije, rogando que creyeran en mi inocencia. El hombre asintió lentamente, como si estuviera considerando mis palabras. «Eso ya no importa, Javier. Lo que importa es que ahora sabemos que eres confiable. Si pudiste transportar esa mercancía sin levantar sospechas, entonces puedes hacer más para nosotros». «¿Más?», pregunté, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. «Así es. A partir de ahora, vas a trabajar para nosotros. Vas a hacer las entregas que te digamos, a donde te digamos, y sin hacer preguntas. Y por supuesto, no le vas a decir a nadie, ni a tu esposa, ni a tus compañeros, ni a la policía.
Si lo haces, bueno, no creo que quieras que le pase algo a tus hijos, ¿verdad? Miré a Emiliano y Sophie, que seguían abrazados en la esquina, temblando. La amenaza era clara. No tenía opción. Los días siguientes fueron un infierno. Los hombres me dejaron instrucciones claras. Estaría bajo vigilancia en todo momento. Si intentaba escapar o hablar con alguien, lo sabrían. Mi teléfono fue intervenido y comenzaron a enviarme mensajes con direcciones, horarios y detalles de las entregas. Siempre eran cargas legales en apariencia, cajas de frutas, electrodomésticos, muebles. Pero en el fondo de cada tráiler había algo más. Drogas, armas, dinero. Nunca supe exactamente qué era, y tampoco me atrevía a preguntar. El miedo me acompañaba en cada kilómetro. Cada vez que veía una patrulla, sentía que el corazón me iba a explotar. ¿Qué pasaría si me detenían? ¿Y si me descubrían? Pero peor aún, ¿qué pasaría con mi familia si me negaba a seguir? Laura sabía que algo estaba mal, pero no podía decirle nada. Cada noche me preguntaba qué estaba pasando, por qué estaba tan distante, por qué no podía mirarla a los ojos. No tenía respuestas para darle. No podía vivir así. Cada entrega me hundía más, y cada vez que veía a mis hijos, sentía un nudo en la garganta. Sabía que si no hacía algo, terminaría muerto o en la cárcel. Pero también sabía que enfrentarme a ellos directamente era un suicidio. Comencé a planear en secreto. En uno de los viajes, aproveché una parada en una gasolinera para escribir una nota en un papel y dejarla en el baño, escondida detrás del espejo. En la nota escribí lo básico. Mi nombre es Javier Cruz. Me obligan a transportar droga. Mi familia está en peligro. Ayuda. Sabía que era un riesgo enorme, pero era lo único que podía hacer. Pasaron semanas sin señales de nada. Comencé a perder la esperanza, a resignarme a mi destino. Pero un día, mientras estaba en una entrega en un puerto cercano a Veracruz, vi algo que me dio un poco de alivio. Hombres vestidos de civil, armados, comenzaron a rodear el lugar. Era un operativo. Alguien había encontrado mi nota. La redada fue rápida y efectiva. Los hombres del cártel fueron arrestados y yo fui llevado a un lugar seguro junto con mi familia. Colaboré con las autoridades, revelando todo lo que sabía sobre las rutas y los contactos que había conocido. Fue un proceso largo y doloroso, pero finalmente logramos salir de esa pesadilla. Ahora vivimos bajo otra identidad, en un lugar que no puedo mencionar. Todavía tengo pesadillas con lo que vivimos, pero lo que importa es que estamos juntos. Y aunque nunca volveré a manejar un tráiler, al menos sé que hice lo correcto para proteger a mi familia, aunque eso me haya costado todo lo demás. Ser trailero en este país no es para cualquiera. Dicen que tienes que tener piel dura y nervios de acero para aguantar las largas horas, el tráfico infernal y los peligros constantes de la carretera. Yo, Ernesto Gómez, llevaba más de 15 años en este oficio, y aunque ya había pasado por situaciones complicadas, lo que me ocurrió aquella noche todavía me pone los pelos de punta. Era un martes cualquiera, con el mismo cansancio de siempre y el mismo itinerario que conocía de memoria. Había salido desde Querétaro al mediodía con una carga de electrodomésticos, refrigeradores, estufas, lavadoras. El destino era un almacén en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Según mi GPS, llegaría poco después de las 9 de la noche, justo para hacer la entrega y salir de regreso
antes de la medianoche. O al menos, ese era el plan. El tráfico en la entrada a la ciudad estaba peor de lo normal. Un bloqueo en el periférico había desviado todo hacia Calzada Zaragoza, y los coches se amontonaban como hormigas en un charco. Decidí tomar un desvío sugerido por el GPS, un camino alterno que, según la pantalla, reduciría mi tiempo de llegada en al menos 40 minutos. Lo pensé 2 veces. Sabía que las calles secundarias podían ser complicadas con un tráiler tan grande como el mío, pero el cansancio y las ganas de terminar el trabajo me hicieron decidirme. Solo es un tramo corto, me dije. Al principio, el desvío parecía una buena idea. La calle estaba despejada, sin semáforos interminables, ni coches pegados a los costados. El GPS me guiaba por colonias de clase trabajadora, con tienditas de abarrotes, casas de colores desgastados y banquetas llenas de grafitis. Todo estaba tranquilo, aunque algo en mi interior me decía que debía estar alerta. Quizás eran las calles cada vez más oscuras, o el hecho de que ya no veía otros coches circulando. Conforme avanzaba, las calles comenzaron a hacerse más estrechas, como si no estuvieran hechas para un tráiler de ese tamaño. A los costados, vi casas abandonadas, bodegas cerradas y terrenos baldíos. El único sonido era el del motor del tráiler, que retumbaba en el aire como un monstruo en medio del silencio. Encendí la luz interior de la cabina y bajé el volumen de la radio. Algo no me gustaba, pero no podía decir qué. Unos minutos después, el GPS me indicó que girara a la izquierda. Al doblar la esquina, mi estómago se hundió. La calle terminaba en un lote vacío y oscuro, rodeado por paredes altas de concreto y cubierto de basura. Era un callejón sin salida. Frené en seco. No podía creerlo. Miré el GPS, pensando que tal vez me había equivocado de giro, pero no. La pantalla insistía en que ese era el camino. Maldije en voz baja y comencé a maniobrar para dar la vuelta, pero la calle era tan estrecha que apenas podía mover el tráiler sin golpear los muros. Mientras trataba de salir de ese lugar, escuché un sonido que me hizo congelarme, el rugido de varios motores acercándose. Miré por los espejos y vi luces de faros moviéndose en la distancia. 4 camionetas pick-up entraron al callejón, bloqueando la única salida. El corazón me dio un vuelco. De las camionetas bajaron al menos 8 hombres, todos con ropa oscura y rostros cubiertos por pasamontañas. Algunos llevaban armas largas, otros pistolas. Uno de ellos, el más corpulento, se acercó al tráiler con una linterna y golpeó la puerta de mi cabina con el mango de un rifle. «¡Bájate, chofer!», gritó con una voz ronca y autoritaria. Mi mente se llenó de pensamientos. ¿Qué querían? ¿El tráiler? ¿La mercancía? ¿Mi vida? Las manos me temblaban mientras apagaba el motor y abría la puerta, tratando de no hacer movimientos bruscos. Bajé lentamente, con las manos en alto. «Tranquilos, no quiero problemas. Llévense lo que quieran», dije, esperando que eso los calmara. El hombre corpulento me miró con desprecio y luego señaló el tráiler. «Abre la caja, rápido». Sin discutir, caminé hacia la parte trasera y abrí las puertas del contenedor. Los hombres comenzaron a inspeccionar la carga, mientras otros movían las camionetas para acercarlas al tráiler. Comenzaron a descargar los electrodomésticos,
moviéndose rápido y en silencio, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Mientras tanto, yo estaba bajo la vigilancia de 2 hombres armados que no me quitaban los ojos de encima. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que no podía quedarme quieto. Si se llevaban la mercancía, mi trabajo estaba acabado. Pero más importante aún, si decidían no dejar testigos, yo no saldría vivo de ahí. Mientras los hombres descargaban el tráiler, noté que habían dejado una de las camionetas encendida, con las llaves puestas y la puerta del conductor entreabierta. Era mi única oportunidad. Miré a los 2 tipos que me vigilaban. Uno de ellos estaba distraído, fumando un cigarro, y el otro revisaba su celular. Sin pensarlo 2 veces, me lancé hacia la camioneta. Abrí la puerta y pisé el acelerador antes de que alguien pudiera reaccionar. Escuché gritos detrás de mí, seguidos de disparos. Sentí como una bala rompía el cristal trasero, pero no me detuve. Giré bruscamente hacia la derecha, saliendo del callejón y adentrándome en las calles oscuras. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Miraba constantemente por el retrovisor, esperando ver las luces de las camionetas persiguiéndome, pero parecía que no me seguían. Aceleré hasta llegar a una avenida más transitada, donde me sentí un poco más seguro. No podía quedarme callado. Sabía que si esos tipos habían emboscado mi tráiler, podían hacerlo con otros. Me detuve en una gasolinera y llamé a un compañero que también hacía rutas nocturnas por la ciudad. Manuel, escucha, no tomes desvíos en Zaragoza. Hay una banda de cabrones robando tráileres en un callejón sin salida. Pasó hace unos minutos. ¿Estás bien?, preguntó, alarmado. Sí, pero apenas. Avísale a los demás, ¿sí? Que no se metan por calles desconocidas. Después llamé a la policía, aunque no esperaba mucho de ellos. Les di la ubicación exacta y les expliqué lo que había pasado, pero por la forma en que respondieron, supe que no harían gran cosa. Esa noche no regresé a casa. Me quedé en una pensión para traileros, demasiado nervioso para volver a manejar. Al día siguiente, reporté el incidente a la empresa. Perdí la mercancía y me descontaron una parte del sueldo, pero al menos estaba vivo. Desde entonces, cada vez que tomo un desvío, pienso en esa noche, en los hombres armados, en las luces de las camionetas bloqueando la salida, en los disparos. Este trabajo no es para cualquiera, y a veces, ni siquiera para los que llevamos años haciéndolo. He manejado tráileres por más de 20 años. Siempre pensé que podía lidiar con cualquier cosa en la carretera: tráfico, clima, accidentes y hasta asaltos. Pero esa noche me di cuenta de que hay situaciones que te rompen, que te hacen sentir completamente impotente. Todo empezó como un día normal. Salí temprano de Cuautitlán Izcalli con un cargamento de herramientas eléctricas. Tenía que entregarlo en un almacén al sur de la Ciudad de México. La ruta era sencilla, la misma que había recorrido docenas de veces. Nada indicaba que algo fuera a salir mal. El trayecto transcurrió sin problemas hasta que estaba por llegar al punto de entrega, cerca de Tlalpan. Me detuve en un semáforo y fue ahí cuando sonó mi celular. Reconocí el número de mi jefe, el encargado de asignar las rutas. Bueno, respondí, con el ruido del motor de fondo. Ernesto, hay un cambio en la dirección de entrega, dijo. Su voz sonaba algo apresurada, casi nerviosa. El cliente pidió que lleves la carga a otro almacén, en una zona por las afueras, rumbo a Topilejo.
Eso me pareció raro. No era común que cambiaran la dirección a última hora, pero tampoco era la primera vez que sucedía. El cliente manda y yo solo manejo. Además, mi jefe me aseguró que me darían un bono extra por la molestia, así que acepté. Me mandó la ubicación por WhatsApp y cuando la abrí, noté que era una dirección en una zona que no conocía bien. Era de noche y la idea de meterme a caminos desconocidos no me entusiasmaba, pero necesitaba el dinero. Así que encendí las luces altas, ajusté el GPS y seguí el camino. El tráfico disminuyó a medida que me alejaba de las avenidas principales. Las calles comenzaron a volverse más estrechas, bordeadas por terrenos baldíos y construcciones a medio terminar. El GPS me llevaba por calles que parecían más bien veredas, llenas de baches y sin iluminación. A los lados, solo veía cerros oscuros y algunas casas dispersas con luces débiles. No podía negar que estaba nervioso. Este tipo de zonas siempre me ponían alerta. Sabía que eran perfectas para emboscadas, pero intenté convencerme de que todo estaba bien. Encendí la radio para distraerme, aunque ni siquiera las canciones lograban calmarme. El único sonido que parecía constante era el de las llantas golpeando las piedras del camino. Finalmente, llegué al lugar indicado por el GPS. Era un callejón al final de una calle de terracería, flanqueado por muros altos y grafiteados. La dirección coincidía con la ubicación que me habían mandado, pero no había rótulos ni señales de que fuera un almacén. Solo una vieja bodega con puertas metálicas cerradas y un par de lámparas parpadeando encima. Frené y apagué el motor, pero no bajé de inmediato. Algo no estaba bien. Miré alrededor y noté que no había movimiento. Ni un coche, ni una persona. Solo el ruido lejano de los grillos y el viento golpeando las láminas oxidadas. Fue entonces cuando mi celular volvió a sonar. Era mi jefe otra vez. Ya llegué, pero aquí no hay nadie, le dije, mientras miraba por el retrovisor. Espera ahí, ahorita llegan por la mercancía, solo ten paciencia. Su tono era cortante, casi ansioso, y luego colgó sin despedirse. Los minutos pasaban, y cada segundo me sentía más incómodo. De repente, vi luces de faros reflejándose en los espejos laterales. Un vehículo se acercaba desde la entrada del callejón. Era una camioneta vieja, con la pintura descascarada y los faros desnivelados. Se detuvo a unos metros de mi tráiler. Dos hombres bajaron, ambos con sudaderas y gorras que les cubrían la cara. Uno de ellos llevaba una linterna que apuntó directamente hacia mi cabina, cegándome por un momento. Toqué el claxon para llamar su atención. ¿Son ustedes los del almacén?, grité desde mi asiento, bajando un poco la ventana. El hombre con la linterna se acercó, pero no respondió. Solo me miraba, como si estuviera evaluándome. El otro hombre rodeó la parte trasera del tráiler, desapareciendo de mi vista. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un golpe seco en la puerta de mi lado. Me giré y vi que otro hombre había aparecido de la nada, golpeando con algo que parecía un tubo. Su rostro estaba cubierto con un pañuelo negro, pero sus ojos eran intensos, llenos de agresividad. «¡Bájate del camión, cabrón!», gritó, mientras golpeaba de nuevo, esta vez con más fuerza. Mi instinto me decía que encendiera el motor y saliera de ahí, pero antes de que pudiera hacerlo, sentí el frío de un arma apuntando a mi cabeza. Uno de los hombres había trepado al estribo del lado del copiloto y me miraba fijamente, con una pistola en la mano. «Apaga el motor
y baja despacio. Si haces una pendejada, aquí te quedas. Bajé del tráiler con las manos en alto, tratando de mantener la calma. A mi alrededor, los hombres comenzaron a moverse rápidamente. Abrieron las puertas traseras del tráiler y empezaron a descargar la mercancía, pasándola a la camioneta. ¿Qué quieren? Solo manejo, ni siquiera sé qué llevo, dije, con la esperanza de que me dejaran ir. El hombre que parecía ser el líder se acercó, sonriendo de manera burlona. Claro que sabes lo que llevas. Todo el mundo sabe que estos cargamentos valen un chingo. No te hagas. Negué con la cabeza, pero no insistí. Había algo en su mirada que me decía que no tenía intención de negociar. Mientras descargaban, empecé a notar algo extraño. Los hombres estaban demasiado organizados, como si supieran exactamente qué cajas tomar. Entonces lo entendí. Esto no era un robo improvisado. Alguien les había dicho lo que llevaba y cuándo pasaría por ahí. ¿Mi jefe? ¿Un contacto dentro de la empresa? No lo sabía, pero estaba claro que me habían usado como señuelo. Sabía que si me quedaba ahí, no iba a salir vivo. Estos tipos no podían arriesgarse a que los denunciara. Mientras descargaban las últimas cajas, noté que la camioneta que usaban estaba llena, con las puertas traseras abiertas y el motor encendido. Uno de los hombres, distraído, dejó caer su arma al suelo mientras cargaba una caja pesada. Esa era mi oportunidad. Sin pensarlo, me lancé hacia la camioneta. Me subí al asiento del conductor y pisé el acelerador a fondo. El vehículo rugió, dejando atrás a los hombres, que comenzaron a gritar y disparar. Una bala atravesó el parabrisas, pero seguí conduciendo, girando bruscamente hacia la salida del callejón. No sabía a dónde iba, pero lo importante era salir de ahí. Logré llegar a una avenida principal, donde finalmente vi las luces de una patrulla. Me detuve frente a ellos, tocando el claxon desesperadamente. Los policías me rodearon, y aunque al principio parecían desconfiar de mí, pronto entendieron lo que había pasado. Más tarde supe que la banda logró escapar con parte de la mercancía, pero las autoridades encontraron suficiente evidencia en la camioneta que robé para rastrearlos. Mi jefe, como sospechaba, estaba involucrado. Había vendido la información del cargamento y usado mi ruta como parte del plan. Lo detuvieron junto con otros cómplices dentro de la empresa. Desde ese día, dejé de trabajar como trailero. No puedo volver a las carreteras sin sentir que alguien me sigue o que cada llamada de trabajo es una trampa. A veces, en las noches, cierro los ojos y vuelvo a escuchar el golpe del tubo en la puerta de mi cabina, el sonido de las balas y esa sensación horrible de saber que mi vida estaba a punto de terminar. Ser trailero en México significa aprender a sobrevivir en las carreteras. No es solo el tráfico, los bloqueos o los retenes de policías. Es la soledad, la paranoia constante de que en cualquier momento algo puede salir mal. Pero nunca, ni en los 20 años que llevo manejando, me había enfrentado a algo como lo que viví aquella noche. Había salido desde Monterrey con un tráiler cargado de electrodomésticos, refrigeradores, microondas, lavadoras, todo perfectamente empaquetado y amarrado. Mi destino era Puebla, pero antes debía pasar por la Ciudad de México. A pesar de que el viaje era largo, el cliente pagaba bien, así que no me importaba manejar toda la noche. A eso de las 10, ya estaba cerca de San Luis Potosí y decidí detenerme en una parada de descanso para estirar las piernas
y rellenar mi termo de café. La parada era pequeña, nada del otro mundo. Un Oxxo, un par de baños públicos y una gasolinera con luces fluorescentes que parpadeaban. Mientras bajaba del tráiler, el aire frío de la noche me golpeó el rostro, despejando un poco el cansancio acumulado. No había mucho movimiento, solo un par de camionetas estacionadas y un grupo de traileros platicando cerca de sus unidades. Mientras rellenaba el termo en el Oxxo, noté a un hombre que estaba sentado en el borde de la banqueta junto a la entrada del baño. Llevaba una chamarra desgastada y una gorra con el logo de alguna empresa de transporte. Me miró, y aunque no dijo nada, su mirada parecía pedir ayuda. Cuando volví al tráiler, lo vi caminar hacia mí. Lo saludé con un gesto de cabeza, y él respondió con una voz áspera. ¿Vas pa'l sur, compa? Lo miré con desconfianza por un momento. No era raro que algún trailero en apuros pidiera un aventón, especialmente si su unidad había fallado. Pensé que tal vez era uno de los suyos, alguien que se había quedado varado. Sí, voy rumbo a la Ciudad de México, respondí, dudando todavía. ¿Me puedes dar un aventón? Mi camión se descompuso más atrás y llevo horas esperando un mecánico, pero nada. Si no llego a tiempo al depósito, me van a descontar el día. No estaba seguro, pero algo en su voz me convenció. Era tarde y sabía lo que era quedarse varado en medio de la nada. Pensé que un poco de compañía tampoco me vendría mal, así que acepté. Además, llevaba un cuchillo en la cabina, por si las cosas se complicaban. «Súbete», dije, tratando de sonar seguro. El hombre sonrió, agradecido, y subió rápidamente. Se presentó como Ramiro y me estrechó la mano con fuerza. «Gracias, compa. No sabes cómo te lo voy a pagar», dijo, mientras se acomodaba en el asiento del copiloto. Al principio, todo parecía normal. Ramiro era callado, y aunque hablaba poco, no parecía especialmente extraño. Pero, conforme pasaron los kilómetros, empezó a hacer preguntas que, en retrospectiva, nunca debí contestar. «¿Qué llevas en la caja?», preguntó casualmente, mirando por la ventana. «Electrodomésticos», respondí, sin pensar mucho. «¿De los buenos? ¿Frijolitos y refrigeradores?», insistió, usando el apodo que algunos traileros usan para referirse a las lavadoras y refrigeradores. Me reí un poco para disimular mi incomodidad. «Sí, de esos». «¿Y cuánto vale un cargamento como ese?», preguntó, ahora mirándome directamente. La pregunta me incomodó más de lo que quise admitir. Los traileros hablamos de muchas cosas, pero nunca del valor de lo que transportamos. Es casi una regla no escrita. Mientras menos detalles sepas, mejor. Así que me limité a encogerme de hombros. «No sé, yo solo manejo. Eso les toca a los de la bodega». Él asintió, pero seguía observándome con esos ojos pequeños y penetrantes. Era como si estuviera evaluándome, buscando algo en mi rostro o en mi respuesta. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de no darle importancia. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que solo era un hombre cansado y curioso. Sin embargo, las preguntas no pararon. «¿A qué hora llegas al depósito?», dijo, con un tono casual que no combinaba con el hecho de que ya estaba mirando el reloj del tablero. «Pues si el tráfico lo permite, como a las 3 o 4 de la mañana». Ramiro sonrió, aunque su sonrisa parecía más una mueca. «Ah, perfecto. A esa hora no hay tanto movimiento, ¿no?». No respondí. Algo en mi interior ya me gritaba que algo estaba mal,
pero no sabía cómo manejar la situación sin parecer sospechoso. Pasaron unos 20 minutos más, y el ambiente en la cabina se volvió cada vez más tenso. Ramiro ya no hablaba tanto, pero seguía mirándome de reojo, como si esperara algo. Finalmente, tomó aire y soltó una frase que me heló la sangre. «¿Sabes, compa? Es curioso que hayas aceptado darme un aventón sin conocerme». Mi piel se erizó. Era la primera vez que sonaba abiertamente amenazante. Antes de que pudiera responder, Ramiro sacó un cuchillo de la bolsa de su chamarra. No era un cuchillo cualquiera, era un arma grande, con la hoja desgastada pero afilada. «Tranquilo, no quiero hacerte daño». «Bueno, no si haces lo que te digo». El nudo en mi estómago se convirtió en puro pánico. Mis manos sudaban mientras sujetaban el volante con fuerza. «¿Qué quieres?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Es fácil. En unos kilómetros más vas a tomar un desvío. Mis amigos te están esperando para descargar el tráiler. Después, quién sabe, tal vez te dejemos ir». Quise reaccionar, pero estaba atrapado. Estábamos en medio de la nada, sin señales de vida en los alrededores. Si intentaba algo, lo más probable era que terminara con ese cuchillo enterrado en el pecho. El GPS marcaba un desvío a unos pocos kilómetros. Ramiro me indicó que lo tomara, y yo obedecí, mientras mi mente intentaba encontrar una forma de salir de la situación. El camino era una terracería oscura y solitaria, bordeada por cerros y maleza. Después de un par de minutos, vi luces en la distancia. Eran 2 camionetas estacionadas al borde del camino. Había al menos 4 hombres más esperándonos. «Ahí están mis amigos. Vas a parar aquí», dijo Ramiro, sin dejar de apuntarme con el cuchillo. Fue en ese momento cuando lo vi. Un tramo del camino que estaba ligeramente en declive, con piedras sueltas. Si aceleraba en el momento justo, podría hacer que Ramiro perdiera el equilibrio. Era una idea arriesgada, pero no tenía otra opción. Apreté los dientes y pisé el acelerador a fondo. El tráiler avanzó bruscamente, y el movimiento hizo que Ramiro se tambaleara. Aproveché para golpearle la mano con el codo, haciendo que soltara el cuchillo. Sin pensarlo, lo empujé hacia la puerta, que estaba mal cerrada. Ramiro cayó al suelo con un grito mientras yo seguía avanzando. Los hombres de las camionetas reaccionaron, pero no tuvieron tiempo de detenerme. Los vi en el retrovisor, corriendo hacia sus vehículos, pero ya era demasiado tarde. Había ganado suficiente distancia. Llegué a la siguiente caseta de cobro, temblando, y expliqué lo que había pasado. La policía llegó poco después, pero para cuando regresaron al lugar del desvío, los hombres ya habían desaparecido. No se llevaron mi carga, pero me dejaron con un miedo que todavía cargo conmigo. Desde entonces, nunca, jamás, he vuelto a recoger a nadie en la carretera. Porque en este oficio, una sola decisión puede costarte la vida.